Muchas personas más. ¿Lo pensaste? ¿Lo pensaste? Comunicate 489-3929. Forma parte de la radio. Sentís el calor. Somos la radio que eleva tu temperatura con nuestras voces y sonidos. 92.7 FM Libre. La radio que elegís día a día. En Montevideo hay poetas, 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 que sin bombos ni trompetas, 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 van saliendo de recónditos altillos, 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 de paredes de silencios, de redondas con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, 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 y proyectos no alcanzados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, 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 a pintar. Buenas noches a todos los oyentes. Este es el programa El Basta Ya en la Radio. Estamos por FM Libre 92.7 del dial, radio comunitaria de Alberdi. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Pueden llamar al celular 156 170 141, así como enviar mensaje de WhatsApp de la radio al 351 857 9102. Además, pueden bajar la aplicación en la radio a través del Play Store FM Libre 92.7 del dial para escucharlo directamente en el celular. En internet nos pueden sintonizar por YouTube. Estamos con nuestro operador Ricardo Maidana, el más grande. Contamos con el auspicio de Café del Alba, de calle 9 de julio 482, un cálido lugar de encuentro. Buenas noches, esta es una noche de martes de carnaval, está fresquito. Ya está nuestra invitada acá en el estudio, pero antes de ello queremos hablar no de libros ni de películas, sino que hablaremos de un músico. Esta noche hablaremos del músico uruguayo Gustavo Pena. A Gustavo Pena le decían el príncipe. Era una persona fascinante, más allá de su hermosa música, y es difícil saber la razón del apodo, pero se puede intuir que le decían así por su exquisita sensibilidad y su altura intelectual. Gustavo Pena nació en 1955 y falleció en el año 2004 a los 48 años. Se convirtió así en un músico de culto. La belleza de su música está en todas partes, en el delicadísimo mandolín con el que compuso sus melodías, al mismo tiempo intrincadas y sencillas. En vida publicó 2 discos, Amigotes y El Recital, quedando la mayor parte de su obra inédita. Luego de su muerte fue su hija, Eliu Pena, quien contribuyó a la difusión de su obra musical. Ella ha grabado temas de su padre en su CD Creos en los Elefantes, y también distintos grupos de Uruguay, de Argentina e inclusive de Francia como Manu Chao han grabado y han realizado versiones de sus temas. Esta noche escucharemos Cómo que no, interpretada por el mismo Gustavo Pena, y también Pensamiento de Caracol, interpretado por el cantante español Pedro Pastor. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión, esperan la tardecita
tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos, los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo, regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo, o no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar, cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Acabamos de escuchar el tema "Cómo que no" de y por Gustavo Pena. Esta noche contamos con la presencia de la poeta y bailarina Renata Camila. Ella nació en Posadas, Misiones, y está radicada en Córdoba. Estudió en la Escuela de Teatro Roberto Art en nuestra provincia. Es integrante del Café Literario Noche de Bandada. Es docente en educación artística y danza. Siempre ha tratado de buscar distintas formas de diálogo entre la poesía y la danza. Juan Gelman dice que la poesía es un corazón que piensa. La poesía de Renata es la poesía del cuerpo. Nos roza, nos toca, nos abraza. Con tierna sinceridad abre su corazón, no teme hacerlo y la entrega enterito en cada línea. Y así quien la lee se encuentra en medio de pequeños universos cotidianos en donde está contenido el universo que se dé entero a cada instante una y otra vez. En lo que está pasando, en lo que está haciendo, en lo que está cerca, hay poesía. Solo hay que verlo con el corazón. Y después decirlo. Renata lo hace así, sin más, sin estridencias. Bienvenida al programa, Renata Camila. Buenas noches, ¿cómo están? Muy agradecida de la invitación, de estar acá, de esas palabras tan hermosas. Siempre me parece un espacio diferente, el espacio y el tiempo de la poesía. Y todos los programas, justamente los espacios que le dedican un ratito a la poesía, unos minutos, una horita, unos segundos, me parecen una caricia. Así que inmensamente agradecida por eso. Bueno, gracias. Vamos entonces a escuchar tu poesía con mucha atención. Pedido a la comunidad. Tiene un epígrafe
de Charly García. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver a nublarnos el camino. No, no, no. Pido que sepamos cuidarnos. Todo se prende fuego. Y encontrarnos entre las cenizas, sin lo poco que nos quede de amor, será nada más que polvo en el viento. Pido saber buscarnos, no olvidar lo que fuimos, mucho menos lo que estamos siendo. Pido no volver al pozo oscuro, a la boca del lobo, al grito del cerdo. Pido para nosotros el calor del abrazo y el sabernos acompañados, que cuando los brujos se vayan, habrán muchos candiles por encender. Carta de presentación. Soy de la frontera. Incluso después de haberme ido a 1300 kilómetros de distancia. Voy y vengo de un territorio a otro, sin pertenecer a ninguno, porque mi lugar es siempre el medio. Es la línea que divide para poder transgredir, atravesar, ir y volver. Soy de la frontera, y a uno u otro costado mío flotaron cadáveres, pasaron traficantes, huyeron ilegales. Soy de la frontera, testigo del límite, del borde, tierra de nadie, tierra de todos, río y cordillera, pero siempre fin, pero siempre comienzo, pero nunca regreso. Soy nieta de yerbateros que dejaron cigarrillos encendidos para la Cahallarí, de inmigrantes ilegales que se tiraron de un barco y nadaron a Brasil. Tengo la historia del mundo a mis espaldas, Europa en la boca y lengua guaraní, y sin embargo no me resisto a la simpleza del gesto en el vértice de tu sonrisa. Esta vendría a ser la segunda carta de presentación. Tengo casi 24 años y todavía no sé hacer la vertical. Nací antes de tiempo y por cesárea. Bailo desde los 6 años. Puedo trepar 5 metros en una tela y allí colgarme de cabeza. Puedo pararme en puntas de pie, rotar la cabeza del fémur, pararme de hombros, guardar secretos, decir mentiras. Puedo hacer comidas ricas, tomar mucho vino, fumar mucho y después dejar. Pero no me animo a hacer la vertical. Me asustó darme cuenta cuando niña, mi cabeza se estrelló contra la realidad del piso, que mires como mires el mundo, siempre estará patas para arriba. Como la maestra que dijo ese día, vos no necesitas darte vuelta, hay personas que nacen al revés. Como sus pies de tacos puntiagudos, justo al lado de mi frente, como el desacato de mis ojos niños, revoleándose en la idea de que por algo no vine a este mundo de cabeza. Presente continuo. Me escondo entre las sombras de la casa donde habitan los fantasmas. Muerdo, mastico esta rabia ciega a ver si puedo abrirle los ojos. Abandono el escudo que he visto cada día. Arranco hojas del calendario. Robo minutos al tiempo. Duermo hasta que alguna luz logre despertarme. Salgo como si nada. Me arranco una pestaña antes que se caiga, porque así soy yo. Ante el miedo y por las dudas, arranco todo de raíz. No sea cosa y todavía te quiera el día que decidas irte. Sé muy bien que has oído hablar de mí y hoy nos vemos aquí, pero la paz en mí nunca la encontrarás si no es amor.
que hay otro que está y yo no soy. Yo solo te hablo desde aquí. Él debe ser la música que nunca hicimos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di y nada salió de vos. Ah, mira el fuego. Las luces que saltan a lo lejos no esperan que vayas a apagarlas jamás. Bueno, Renata, vamos a comenzar un poco este diálogo que con Eduardo nos gusta mucho. Hablemos un poco de la relación entre la danza, en la que el cuerpo sigue a la música, y la poesía, en la que la palabra escucha y dice el silencio, quizás, ¿no? En vos se dan ambas naturalmente. ¿Qué nos podés decir? Porque confluyen en vos esto. Sí, no sé si tan naturalmente, yo diría más culturalmente, pero bueno, sí, es un poco de las dos cosas, me parece. La naturaleza humana, que vendría a ser como la cultura, por decirlo así. No sé, según yo. Sí, yo creo que hay una conversación interesante entre el detenerse. Para mí la palabra, lo más importante de la palabra es el detenerse, la pausa, el espacio entre una y otra. Ni siquiera en la escritura o hablando, sino en el mismo pensamiento. Para pensar, pensamos con las palabras y no las podemos pensar, o al menos a mí me pasa que no las puedo pensar así caóticamente, rápidamente, sino que necesito ese tiempo y ese espacio, ese paréntesis que hay entre una palabra y otra. Y me parece que ahí se juega la relación entre la danza y la palabra, como en esas pausas, digamos, en cómo repercute en el cuerpo la palabra y cómo repercute la danza en un texto. Sí, sí. Como sentir un poco, escuchar la respiración de las palabras, ¿no? Sí. Como decir, a ver. Sí. Exacto, ese mismo gesto de tomar aire y contenerlo, como ese vértigo así de antes de largar la exhalación. Bueno, como es. Sí, sí. Como, sí, el cuerpo, ¿no? Escribir con el cuerpo. Exacto. En algún punto. Exacto. Eso es lo que uno siente, por lo menos cuando lee tu poesía, ¿no? Eso, ¿no? El cuerpo de las palabras, el cuerpo del silencio. Sí, también sí. En tu poesía hemos notado que figura mucho dar la palabra tiempo también. Sí. Es recurrente, de manera recurrente. Sí, sí, en la poesía, para mí en la poesía, en el diálogo, en la vida misma hay una cuestión ahí con el tiempo, a veces una cuestión problemática, a veces una cuestión de curiosidad, pero el tiempo ahí me está picando la frente siempre. Como ser en este cuentagotas que soy en la escalera del tiempo. Pocas veces se detuvo tanto el tiempo.
y entre nosotros el tiempo. Y allí estás al otro lado del tiempo. Sí, hay como a mí me gusta pensar esa idea del tiempo circular, como poder dialogar con los tiempos anteriores, con los tiempos que vengan, y a veces el tiempo no es siempre para adelante, como entre nosotros el tiempo puede que sea un tiempo anterior y no... Bueno, y la poesía es como que todo lo trae al presente, ¿no? O sea, definitiva, qué sé yo, si está en la memoria, si está en el recuerdo, está siendo. Está siendo, exacto. Sí. Está siendo, el estar siendo. Y a veces lo recordado, lo que tiene más fuerza que lo que está ahora, ¿no? Sí, o sea, tal cual. Sí. Una vez me dijeron que en la poesía no debían haber gerundios, ¿vieron? Como el siendo, haciendo, pensando, y para mí la poesía es un gran gerundio, claro. Digamos, es como todo el permanente escritura, reescritura, pero siempre en ahora. Sí, pero está el tiempo atravesándolo todo, ¿no? Sí. Somos hijos del tiempo. Sí, ¿no? sí, definitivamente. Y más pensando que la poesía no es algo aparte, justo hablábamos con Jorge antes de empezar el programa, que la poesía y el poeta no están exentos de la realidad, de la vida, en mi caso el ser docente, ir y venir y qué sé yo, y bueno, mientras tanto, la poesía, al mismo tiempo, mientras tanto, la poesía, digamos, sí. atravesada por todos lados. Y eso que dijiste vos de que generalmente pensamos que el tiempo es algo lineal, pero por ejemplo los pueblos originarios tienen otra concepción distinta del tiempo, sí, exactamente, que es más bien circular, y en la cual inclusive se interrelaciona el pasado, los ancestros con el presente y con el futuro. Sí, ni hablar, sí, de hecho hay hasta toda una serie de teorías físicas que, bueno, yo no tengo mucho conocimiento, pero digo, la física se encarga evidentemente de hacer un estudio de un montón de teorías donde ya el tiempo no es esa figura de tiempo, esa línea de tiempo que estudiamos alguna vez para historia, por ejemplo, porque no es tan simple como una sola versión, digamos. Claro. Y la poesía también es como un estado de suspensión, ¿no? En algún punto, y vos has relatado como que estás en Misiones, pero estás acá, pero estás allá, estoy y no estoy, ¿no? Como un estado como de flotación, ¿no? Y la poesía encaja mucho con eso, ¿no? Sí, de hecho en las ideas así media extremas, ¿no? Como el bien y el mal, la vida y la muerte, Misiones, Córdoba, juventud, vejez, no sé, hay un montón de dicotomías que a mí personalmente me atraviesan y que no es solo personal, digamos, hay toda una lectura cultural en relación a esas dicotomías que tienen que ver con... Sí. Y la poesía da como una libertad, ¿no? O sea, hay una libertad, ¿no? Yo siempre digo que es como la más pobre de todas, pero al mismo tiempo, porque toma de todo, ¿no? De donde viene, pero por otro lado es la más libre, ¿no? Sí. Porque sí, para mí, sí, tal cual, es como disciplinar, transgresora. Por eso a mí me interesa mucho el diálogo de la poesía con la música, con la danza, o de la danza con la escritura. Digo, hay un montón de bordes y de fronteras que se desdibujan de repente y empiezan como a hacer una misma cosa. Interesante de probar, digamos. Y Camila, ¿cuándo fue Renata Camila, ¿cuándo fue tu relación, cuándo empezó tu relación con la poesía? De muy chiquita, justamente a partir de un primer encuentro con la muerte a los 11 años, con una compañera de la escuela que falleció. De repente te encuentras con eso, ¿no? Y había que hacer justamente, mirá, una combinación de artes plásticas con literatura. Y ahí sola apareció ni siquiera lo pensaba yo como una poesía, sino fue más la distribución de frases cortas, que después me enteré que se llamaba poesía. Claro. O sea, el contacto con la vulnerabilidad, ¿no? Fue eso, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Sí, expuesta completamente. Sí. Y vos recién en off dijiste de que corregías, inclusive ahora iba a corregir algo,
¿Sos de corregir mucho? ¿Sos de pulir los textos? O de... En realidad no tanto, pero sí suelo escribir diciendo en voz alta. Entonces, sí, por ahí hay alguna cosa que después cuando vuelvo a hacer una segunda lectura digo, no, esta palabra única no, pero nada muy detallista, como más bien no, esta palabra es más de suprimir alguna cosa y ya. Claro. Vos que hablabas de estas fronteras móviles, ¿no? Entre la danza, la poesía, que te remite a esa frontera que vos viviste, o sea que es como que estás como pez en el agua ahí, ¿no es cierto? Pero también las artes al principio estaban todas juntas, todas mezcladas, la danza, la música, la poesía, ¿no? Entonces, después, bueno, se fueron, pero al comienzo estaban todas juntas, ¿no? Claro. Entonces, y vos decías recién, a mí me pasa como ser cuando yo escribo un poema y recién después cuando lo leo, esa relación con la voz es la que dice, acá está, ya no lo toco más, ¿no? Pero si no, por ahí está perfectito escrito, pero entonces también es esa relación con esa caja, ¿no? De adentro. Sí, con esa resonancia, eso de que decíamos recién en la danza, cómo repercuten las palabras en el cuerpo. En la danza y en la vida misma, fuera de la danza, digamos, el cuerpo está siempre, no solo en la danza ni en la actividad física, hay cuerpo en la poesía también, y las palabras tienen una repercusión en el cuerpo, en la forma de decir, en la forma de leer, se nos quiebra la voz porque hay algo que está pegando de esas palabras. Tal cual. A veces ni siquiera emocional, sino por una vibración sonora que hace que el cuerpo se sensibilice diferente, digamos. Y hay poemas que uno tiene que cobrar coraje para decirlo, los deja para el último, porque lo pueden a uno, ¿no? Sí, tal cual. Eso pasa. Y contanos cómo nace, digamos, el poema en vos, una inspiración, o Sí, es... de golpe, digamos, sale completo o en parte. Sí, sale de golpe y completo. Muy pocas veces me pasó de escribir alguna vez un texto por partecitas, como bueno, empezar, después seguir una parte, parar. Siempre es más como un sopetón, un golpe así, que después sí puedo hacer esto de sacar alguna palabrita o cambiarla por otra, pero siempre es así de una, no sé si una gran inspiración, sino más bien una idea, una sensación, me fui al banco y llegué tarde y bueno, a partir de esa bronca, ¿qué pasa en el cuerpo, por ejemplo, con esa bronca? Así más cotidianamente, no tan esa cosa, voy a sentarme a hacer un espacio de escrito. Renata, Sí. ¿el poema te deja o vos lo dejas al poema? Suelo dejarlo yo, pero a veces me deja el poema. Ya es como que se agota solo. Es 70-30, digamos. Claro, 70 vos, sería así. Sí, 70 yo y 30 el poema. Bien. Y Renata, ¿tenés pensado reunir los poemas en un libro, o en un poemario, o no tenés esa necesidad? La necesidad no. De hecho, si en un momento sí empecé a hacer un compilado de textos, buscando más o menos una línea, un hilo, pasándolo a algunas personas para que me den una opinión, etc. Pero no por una necesidad, sino por esas ganas de decir, ya está. Ya estos textos ya pueden salir o no. De todas formas, en este momento estoy un poco contrariada con la idea de publicar, pensando qué hay en esas ganas de exponer el material impreso o de ir a leer a un lugar, a un programa de radio, como todo el tiempo me estoy preguntando a mí misma, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay atrás de eso? Si hay algo del ego, algo de eso. Exacto, estás diciendo. algo del mercado también, del vender los poemas o de... Ya todo lo que escribo está en las redes sociales, en los... No sé, todavía no me encuentro
no sé. Bueno, no sé si usted ubica un tal Ricardo Gutiérrez. Ay, me Bien. suena de algún lado. Bueno, a ese hombre yo le he hecho una apriete hace un poco y le he preguntado también porque realmente fluye la escritura en él con una naturalidad que uno disfruta, cómo juega con las palabras. Y realmente es una fiesta leerlo, Sí. para mí, ¿no? Sí, tal cual. Y él, bueno, él es reacio a publicar. Y yo le he dicho, usted sabe, le digo, que a uno hay gente que le gusta tenerle en su mesa de luz. Ajá, sí. Y usted es una de esas personas. Entonces le hago extensivo a usted, Renata, el mismo apriete, porque es como tenerlo en la mesa de luz uno. Entonces por ahí uno, esas malas noches que las hay, Sí, por claro. ahí abre y ahí hay un compañero, un hermano, una voz. Entonces, esa parte es la que yo quiero. Está lo del ego y queremos ser queridos y vencer a la muerte, eso está. Pero también están los otros que nos necesitan, ¿no? Entonces, a mí me pasa en las redes, sí, pero es como muy efímero, Sí, es verdad. también como que se va, ¿no? Yo como ser, Evapora. para que un texto a mí me llegue, lo tengo que bajar a papel, o sea, me gustó un poema tuyo, yo lo copio, lo pego y lo pongo en una carpetita mía, y ahí yo lo rayo, lo leo, Sí. Entonces, por eso el libro es como... Sí, nunca lo había pensado de esa forma y ahora me estás dando una nueva idea para volver a pensarla. el Sí, tema. pero uno nota que tampoco tenés esa urgencia Para y eso algunas habla personas- muy bien de vos. Para algunas personas es como un ciclo, diremos. Escribir un libro es como culminar un ciclo, darlo Sí. por terminado y empezar otra cosa. diremos. Sí. ¿Vos ves algo Sí, así? sí, tal cual. De hecho, ahora hace un montón que no estoy escribiendo nada pensando un poco en relación a esto que decís. De bueno, ya hay algo en mi escritura que está cambiando, está transformándose, todavía no entiendo para qué lado. Obviamente yo lo voy haciendo, no es algo inconsciente ni mágico, pero bueno, por ese lado viene la idea de, bueno, quizás estos textos ya sea hora de poner en la mesa de luz de alguien. Sí. Estaría muy bueno. la Sí, verdad. sí. Y que se vayan, que vuelvan al río grande, Al ¿no? río grande. Vienen de un río, que se vayan, chau. Al Ya. Iguazú. Sí. Hay un poema tuyo muy significativo, no sé si lo has traído, en donde hablas, por decirlo así, de las poses, de ciertos estereotipos de los poetas, que es un poema lindo que se las trae y que desacomoda un poco, desinstala, y está bueno eso. Sí. Un poco cómo surgió, lo que quieras decir de eso, si lo tenés sería hermoso que lo leas. Sí, lo tengo acá. Fue como un enojo, un enojo pero gracioso. A mí por ahí, después que se me pasa el enojo, por suerte tengo la capacidad de reírme de eso, en algunas ocasiones. Ya le vamos a preguntar a alguien Sí, que sí, está acá. por eso dije en algunas ocasiones. Entonces, después de haber masticado un poco ese enojo, dije, bueno, pero algo hay que hacer con esto, no puede ser. Un poco tenía que ver con eso de no escribir con gerundio, de fíjate que los versos son muy largos, fíjate que esto, fíjate que aquello. Dije, bueno, a ver cuáles son los mandamientos del poeta. Y de ahí salió instrucciones para ser poeta, haciendo alusión a instrucciones para subir a una escalera. Pero está bueno eso, está bueno hacer foco en esas cosas porque desinstalan y bueno, esa un poco de las fronteras esas que vos decís. Generó muchos comentarios Sí. en las redes Sí, muchísimos. Y en las redes y por privado también. también. Sí, pero bueno, me parece que justamente estamos en un momento histórico, por decirlo de alguna manera, que ya nada es tan así determinante ni absoluto, ni la danza es de determinada manera, ni la poesía es de determinada manera, ni... Bueno, Sí, como que se está todo moviendo Exacto. mucho. No diremos cambiando, transformándose, mutando. exacto, claro. Obviamente que esto es mi perspectiva del mundo, ¿no? Como hay gente, también a la vez hay necesidad, o yo tengo la necesidad también de categorizar algunas cosas, como ponerlas, bueno, hay cosas que entran dentro de determinado título, pero bueno, no todo tiene que ser tan extremo, me parece. Como... Bueno, Renata, ¿y qué cosas te duelen, te emocionan de la realidad actual? Yendo ya a algo más vital, ¿no? Y en este momento sí, más que enojo es dolor.
hay como conversaciones a las que ya ni siquiera me meto por una protección a mí misma, digamos, porque bueno, no sé, me parece muy injusto, hablando puntualmente de la realidad argentina, económica, social. Nada, como los insultos, el destrato que siga habiendo hacia ciertas formas de pensar o hacia personas que piensan y sostienen ciertas formas, ciertas lógicas, ciertas ideologías, en relación al feminismo, a la conciencia de clases, a la labor que uno realiza día a día como docente, como artista sobre todo. Entonces hay como un momento en el que por lo menos yo hago un reagrupamiento de silencios, de palabras, de ideas y de detenerse, analizar. Está todo muy explosivo. Muchos debates internos, incluso en las ideologías que uno apoya, entonces, o que sostiene, no sé ni cómo nombrarlo. Entonces, hay como una reorganización para mí en este momento. La intolerancia, ¿no? Sí. Eso duele, ¿no? Duele. Y ese gallito de la red, ¿no? Que sí. Y capaz que diciéndolo frente a frente no lo hace, digamos, ¿no? Entonces por ahí esa cosa solapada, ¿no? Que permite la red social. Sí, y como mucho de eso que se pone en la red social, que a veces son, a veces no, la mayoría de las veces son caretas o son poses, justamente, es utilizado después para crear sentido común, digamos. Yo creo que la gente, me voy a poner medio filoso, pero me parece que la gente que está hoy en el gobierno fue su gran mérito, no sé si decirle mérito, pero bueno, su gran triunfo fue ese, digamos, saber cómo utilizar eso a favor y generar así sentido común para manipular, digamos, las decisiones. Para mí es gravísimo y eso me duele de una manera la utilización de los medios de comunicación social hegemónicos, diremos. Sí, y que a la vez no todos tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, de tener una educación que nos permita leer esas cosas, algo analizar crítico. esas cosas, claro. Entonces, cualquier persona que no tiene esa posibilidad de construcción de pensamiento crítico, dice, pero si los noticieros lo dicen es porque es verdad. Sí, claro, y bueno, no. Y estamos rodeados, ¿no? Porque uno va a una clínica y está la televisión y está TN, y con el Zócalo vas a un bar y está eso. Sí. Vas a cualquier lado, está eso presente, y después en los diarios, como vos decís, está el titular y la gente no lee más que eso, ¿no? Y el titular ya condicionó. Sí, y también como haciendo una revisión, digamos, del lado en el que está una parada, que, bueno, ¿qué pasa, digamos? ¿Qué es lo que hicimos y estamos haciendo mal? ¿O dónde estamos poniendo el foco y dónde no, para que se nos vayan por algún costado? La capacidad de poder llegar a la gente, que al fin y al cabo es lo que somos los que decidimos. O sea, la gente es la que decide y la que... Ahora, yo veo que hay una opinión personal, no sé qué pensarás, que hay un retroceso en muchas cuestiones sociales, económicas y culturales. Pero también hay avance en algunas cosas, como por ejemplo el tema de género. Que eso creo que es una transformación que se está dando en la sociedad y que no sabemos, estamos en medio de eso, no sabemos en qué va a terminar. Sí. O vemos que la revolución tecnológica también. Exacto, sí. Estamos en algo, nosotros lo diremos, vos a lo mejor lo ves, yo de mi edad, de nuestra generación, a lo mejor no, pero estamos en medio de algo que no sabemos cómo va a terminar, pero que está haciendo y está instalado, ¿no? Sí, para mí es... género no hay vuelta atrás, me parece. El feminismo para mí es el gran tópico y la gran bisagra de este momento histórico, digamos. Más allá de cosas que tampoco se pueden dejar de lado, como la conciencia de clases, que me parece que van de la mano, no se pueden pensar por separado, digamos. Pero sí, es verdad que es un momento histórico innombrable, o sea, no estamos teniendo las herramientas y el punto, creo yo, es ese,
tenemos como desafío generar nuevas herramientas para poder analizar este tiempo medio bisagra de transformación que pasa de una época a otra y que no tiene mucha categoría, mucho límite, mucha frontera. Seguro. ¿Sos docente? Soy docente. Bueno, y contanos un poco, ¿te gusta la docencia? Me gusta mucho, no me llevo para nada bien con la parte burocrática de la docencia, pero bueno, creo que eso cualquier ser humano le pasa, o a mucha gente le pasa. Me parece que además la docencia en arte es todo un desafío, como la docencia en cualquier área, pero más en la educación artística. A mí me pasa que al enseñar danza, que es una materia que es nueva y que es obligatoria, pero como es obligatoria hace muy poco, no se termina de entender qué se aprende en la materia de danza. Hay padres que vienen y te dicen, no, mi hijo no se va a poner un tutú rosado y nunca nos vamos a poner un tutú rosado en la clase. Bueno, como hay imaginarios que son necesarios de romper, pero así todo, sí. Me encanta la docencia, me encanta enseñar. Bueno, transmitinos algo de lo que tienes adentro de Misiones, lo que primero te venga. El mate. Sí, el tereré. El mate y el tereré, claro. Hace un ratito Eduardo me preguntaba quién es la Kaayari, que en uno de los textos que leí la nombro. Es la diosa, dentro de los mitos y leyendas guaraníes, es la diosa protectora de la yerba mate, de los cultivos de yerba mate. Mi abuelo, el papá de mi mamá, fue tarefero, digamos, que es el nombre que se le da a quienes cosechan la yerba, que es un trabajo muy mal remunerado, con mucho sacrificio, donde hay trabajo infantil, la familia entera se va al medio del monte días y días a cosechar hasta que el camión los busque. Hay como toda una historia atrás de eso, de explotación. Y bueno, en esas largas cosechas se hacen campamentos donde los yerbateros dejaban cigarrillos, ofrendas, así como los mitos de todas las provincias que uno le deja una ofrenda al la personaje. Pachamama. Exacto. En este caso era la Kaayari, pidiéndole permiso y a la vez agradeciendo por poder cosechar esa yerba mate. Ese es el recuerdo. Sí. Muchas gracias. A ustedes. Você foi embora, eu fiquei sentindo saudades do que não foi, lembrando até do que eu não vivi, pensando em nós dois. No dia em que você foi embora, eu fiquei sentindo saudades do que não foi, lembrando até do que eu não vivi, pensando em nós dois. Eu lembro a concha em seu ouvido, trazendo o barulho do mar na areia. No dia em que você foi embora, eu fiquei sozinho, olhando o sol morrer por entre as ruínas de Santa Cruz, lembrando nós dois. No dia em que você foi embora, eu fiquei sozinho, olhando o sol morrer entre as ruínas de Santa Cruz, lembrando nós dois.
Pois no dia em que você foi embora eu fiquei sozinho no mundo sem ter ninguém. O último homem no dia em que o sol Pois no dia em que você foi embora eu fiquei sozinho no mundo sem ter ninguém. O último homem no dia em que o sol Pois no dia em que você foi embora eu fiquei sozinho no mundo sem ter ninguém. O último homem no dia em que o sol morreu. Acabamos de escuchar O Último Pôr do Sol del músico brasilero Lenin. Vamos entonces a un puñado de poemas, Renata. Un puñado de poemas. Una tarde te preguntabas cuál es la edad del viento. Y desde entonces no puedo dejar de imaginar cantidades, fórmulas de medidas, cálculos de direcciones y fuerzas. Algo que me ayude a medirle el tiempo, a contarle los pasos y las tormentas. Quizá se puedan contar plumas sin dueño que se enredaron en su vestido, las ropas húmedas que ayudó a secar, la tierra seca que levantó. Un poco me asusta el viento fuerte, con su silbido de yacilla teré que afila los bordes del silencio. Por suerte, logro fijar mi atención en la danza de tus rulos, y creo que ahí está toda la fórmula. El infinito de las caracolas, el alivio de los auriculares, los secretos de los trucos de magia, el sonido que nunca escuché de las ballenas y todo lo que no se puede calcular. Una canción suavecita para empezar el día, porque la tarde se hizo noche y las noches siempre se nos hacen tarde. Lo poco que sabemos del viento es que tiene una fuerza en espiral. Podríamos preguntarle al Guaira Mullo o seguir contando su existencia entre plumas, tormentas y ballenas. Lo lindo de hacernos preguntas es no buscar necesariamente una respuesta y perdernos en el espiral del mientras tanto. Instrucciones para ser poeta. Vístase de negro, gris o a lo sumo marrón. Mantenga una conducta ambigua, difícil de descifrar. Si es posible, tome café y fume. Esencialmente fume. Mire Canal Encuentro, Canal A. Sostenga la mirada soberbia, la risa escondida, los ojos mirando siempre a lo lejos. Distribuya palabras en versos, cuanto más cortos, mejor. Tenga insomnio. Utilice en su vocabulario palabras como inconcluso, insípido, soledad, silencio, arremeter, whisky, páginas, abismo. Jamás utilice gerundios. Archive este documento y envíe a quienes pertenezcan al círculo de poetas en su ciudad. Publique en la editorial más consagrada, apadrine un principiante. Gánese un premio, muérase y hágase reconocido. Es probable que su discípulo para ese entonces tenga listo el compilado de sus obras completas y su biografía autorizada. Pida cremación en vez de entierro solo si tiene un monumento o un lugar donde puedan seguir tirándole flores. Abrazo. Esa tarde me abrazaste como nunca. Me acariciaste despacio como un viajero, sin más cámara de fotos que las yemas de sus dedos, tan infinitas como su curiosidad. Con la sutileza de una pluma que se mece de un lado a otro y nunca termina de caer, me dejaste mariposas, donde antes sangraban clavos, oxidados del olvido como los huecos de la fe. Como si hubieras notado que estoy cambiando de piel, alivianaste mi primer contacto con el mundo, porque algo me están haciendo en este borde que me contiene, en esta frontera infinita que habito y transgredo, donde declaro mis guerras y mi paz. Todavía no descubro cómo es que ahuyentás la muerte,
que le bajas el precio y le prendes la luz, que suspendes el tiempo en un abrazo, y aunque suene a despedida y me asuste, me besás la esquina del gesto donde se escurren una a una las gotas de esta angustia que cabalga en los temblores que pretenden gobernarme. Cuando terminen de caer las escamas, desde la flor de mi espalda volarán los pájaros que nacieron de tu abrazo a darte las gracias como la última vez. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Acabamos de escuchar la canción Pensamiento de Caracol de Gustavo Pena por el cantante español Pedro Pastor. Bueno, Camila, unas últimas palabras, lo que sientas, lo que quieras decir. Hace poco me di cuenta que en varios escritos y dedicatorias de cumpleaños, etcétera, lo que sea, hablo siempre de la gratitud, del agradecimiento. Y en realidad la ficha que me cayó es que la importancia que tiene para mí el tomarse el tiempo, el detenerse y agradecer. Agradecer cuando es espontáneo, cuando realmente es sentido. Entonces tengo una muy gran gracias en las manos y en la frente y en todo el cuerpo, en toda la danza, en toda la poesía, por este tipo de espacios, por personas que gestionan este tipo de espacios y que hacen una pausa, como si fuera un mundo paralelo en el mundo que vivimos, para el arte, para la poesía, para la danza, para la conversación. Para respirar. Para respirar, eso es la verdad. Bueno, nos vamos y esperamos a todos los oyentes el próximo martes a las 20 horas acá por Radio FM Libre, Radio Comunitaria de Alberdi 92.7 del dial. Y nos vamos con otra versión de nuestra cortina musical, el tema Viromes y Servilleta, pero en este caso interpretado por Milton Nascimento. Agregar solamente que nuestra próxima invitada es la poeta Paulina Cruceño. Sin tener miedo a plagiarse, nada de eso importa ya.
mientras escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, como si fueran cometas, en un denso cielo de metal fundido, impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. Verano. Un aire refrescante. Un